La Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de 3 consejeros de Participación Ciudadana e incautaron en su oficina los teléfonos del consejero Augusto Verduga. Las designaciones del fiscal general, del Consejo de la Judicatura y otras autoridades hacen parte de un juego de poder en el Consejo de Participación Ciudadana, que cuenta ahora con una mayoría correísta. La ARCSA establece que hasta enero del 2027, los alimentos y hasta enero del 2028, las medicinas dejarán de usar el colorante rojo número 3, que según la FDA de Estados Unidos puede provocar cáncer. El año pasado, el Servicio de Rentas Internas recaudó 2.700 millones de dólares más, pero provienen de contribuciones temporales. Por aire y tierra, decenas de Marines estadounidenses llegan a frontera con México para cerrar el paso de migrantes, mientras en otro punto aeronaves militares deportan a sus países a los primeros 80 indocumentados centroamericanos. El empresario guayaquileño Gabriel Naim Mazú fue capturado en Colombia y es, según la Fiscalía, una pieza clave para la investigación de corrupción que vincula a las empresas públicas con el narcotráfico. Los candidatos presidenciales aceleran sus recorridos a 13 días del cierre de la campaña electoral. Hoy visitaron Guayaquil y otros cantones del Guayas. La brasileña Aún Estoy Aquí sorprende al ser nominada al Oscar como Mejor Película y Mejor Película Extranjera. El mono araña es una de las 105 especies de mamíferos y 300 de aves que viven en la reserva Canandé en Esmeraldas, y Ecuaterra les mostrará hermosos paisajes. La selección ecuatoriana sub-20 derrotó a Bolivia en su primer partido del Sudamericano Juvenil. Viernes 24 de enero, amigos. Buenas noches. Comenzamos con las noticias más destacadas de hoy, informando sobre lo ocurrido esta mañana en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El organismo con mayoría correísta está en la mira de la Fiscalía. ¿Por qué razón? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Consejo de Participación. Otro round por el poder. Las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron allanadas la mañana de este viernes. La Fiscalía y la Policía investigan la presunta usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas, luego de que la nueva mayoría correísta designó a Raúl González como superintendente de bancos. Fabiola Santana tiene un resumen de la intervención. Las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron allanadas esta mañana. Hace 2 días, la nueva mayoría correísta modificó la designación del superintendente de bancos. Agentes de la policía y la fiscalía fueron hasta la oficina del consejero Augusto Verduga, uno de los 3 miembros de la Liga Azul. Él estaba en el baño. La policía insistía en que abra la puerta y ante su negativa, los agentes la iban a forzar. Ábrame la puerta, por favor. Finalmente, el consejero salió y luego de un forcejeo, la policía incautó su celular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un equipo de Ecuavisa que estaba de cobertura en el Consejo de Participación captó parte del operativo, pero fue retirado por la Policía Nacional. La Fiscalía informó que investiga a los consejeros por 2 delitos: usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y llamó a este caso ligados en alusión a la Liga Azul correísta. Se ha hecho un allanamiento de oficinas, si no estoy mal, de los consejeros Eduardo Francolor, de la consejera Nicole Bonifaz, del consejero Augusto Verduga y de la consejera Yedira Saltos, y además también de áreas administrativas. La investigación inició por una denuncia colocada por Roberto Romero, quien ganó el último concurso, pero la Liga Azul, conformada por Andrés Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Francolor, más Nicole Bonifaz, difirieron su nombramiento para 2027 y designaron a Raúl González, basándose en una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la vulneración de sus derechos, pues la justicia dejó sin efecto su primera designación. Sin embargo, la Corte
Corte aclaró que su sentencia no afecta ninguna situación jurídica en los nuevos procesos de designación de la Super de Bancos, de allí el incumplimiento denunciado. El Consejo de Participación Ciudadana dijo en un comunicado que prestará todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia. Y los consejeros de Participación Ciudadana afines al correísmo enfrentan un nuevo pedido de destitución. Roberto Romero, el superintendente de bancos desplazado por la mayoría de la denominada Liga Azul, presentó una acción constitucional para que se declare la nulidad de lo actuado. Informe Hernán Higuera. Los consejeros de la denominada Liga Azul del correísmo enfrentan dos pedidos de destitución ante la Corte Constitucional por haber interpretado la sentencia de los jueces constitucionales para devolverle el cargo de superintendente de bancos a Raúl González. Fue presentado hoy por Roberto Romero, quien también fue electo superintendente y desplazado por los consejeros del correísmo. Romero reclama su nominación y pide a la Corte Constitucional que los destituya por arrogación de funciones e inobservancia de la sentencia de la Corte, que según el fallo del pasado 4 de diciembre de 2024 no afectaba su designación. Santiago Begdash ingresó ayer el primer pedido de seguimiento de esa sentencia constitucional y acompaña la solicitud de destitución de los 4 consejeros. Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Biel Capárraga están también denunciados desde hace 6 meses en el Tribunal Contencioso Electoral por incumplimiento de la ley electoral que les prohibía hacer campaña auspiciados por un movimiento político. Ya tienen sentencia de destitución en primera instancia y sin embargo ejercen los cargos mientras recusan a los jueces para dilatar la sentencia final. La jueza Ana Abril, que hasta el miércoles estaba designada para conformar el pleno definitivo que debe decidir, fue recusada por Augusto Verduga. Así, la Liga Azul gana tiempo. Este fin de semana la jueza Ana Abril contestará la recusación. De esta manera, desde el domingo los jueces del contencioso electoral estarán habilitados para resolver el caso. Si la recusación a la jueza Abril es rechazada, el juez Guillermo Ortega podrá retomar el proceso que durará 10 días, según el reglamento del contencioso, para ratificar o no la destitución de los consejeros de la Liga Azul. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la nominación de varias autoridades electorales, del nuevo fiscal y también vocales del Consejo de la Judicatura. La nueva mayoría de ese organismo avanzará con los procesos de designación. Francisco Garcés con más detalles. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la designación del nuevo fiscal del Estado, de los vocales del Consejo de la Judicatura, 2 miembros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esas designaciones estarán en manos de la nueva mayoría del Consejo, integrada por 4 vocales identificados con el correísmo. Una de las prioridades será la elección del reemplazo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía, proceso de especial interés del correísmo que la ha declarado su enemiga. El periodo de Salazar termina el 8 de abril, pero para esa fecha, como están las cosas, el Consejo no tendrá listo su reemplazo. La selección está estancada en la primera de sus 4 etapas. El Consejo solo ha podido aprobar los reglamentos, pero no integrar la veeduría ni la Comisión Ciudadana de Selección. Por tanto, ese concurso, que puede durar meses, ni siquiera ha empezado. Que ella continúe en funciones, justamente finaliza su periodo de gestión en abril de este año. Posteriormente a eso, pues nosotros continuamos avanzando con el concurso de la Fiscalía General del Estado. La otra elección pendiente es la de miembros del Consejo de la Judicatura y entre ellos a su nuevo presidente, que será el escogido de una terna de la Corte Nacional de Justicia. Ese listado fue devuelto a la Corte el miércoles en una de las primeras decisiones que tomó la nueva mayoría del Consejo de Participación. Los miembros del Consejo de la Judicatura terminarán sus funciones el 29 de enero, pero también ellos deberán permanecer en sus puestos hasta ser reemplazados. Renovar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral también está pendiente en designaciones que tienen años de retraso. 2 vocales del CNE debieron ser cambiados el 2021 y los jueces del Contencioso Electoral en el 2022. Los conflictos políticos hicieron que la renovación parcial de esos organismos se paralice. En ambos casos no se ha logrado integrar las comisiones ciudadanas de selección.
Migrantes en un túnel de terror. La Casa Blanca publicó imágenes de la llegada de tropas por aire y tierra a la frontera sur. El video publicado en su nueva cuenta en X, @White House, muestra el traslado de Marines en helicópteros, así como el despliegue de vehículos militares en el límite con México. La administración de Trump informó esta semana que enviaría 1.500 soldados para reforzar la zona y proteger la soberanía del país. Autoridades de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos denuncian lo difícil que resulta detener y deportar a indocumentados que cometen delitos en las llamadas ciudades santuario. Estas dan protección a los inmigrantes y prohíben que haya acciones coordinadas entre la policía local y agencias federales. La cadena CNN presentó el caso de un exconvicto ecuatoriano, el procedimiento que se realizó para recapturarlo y ponerlo bajo custodia para luego removerlo del país. Los detalles con Pedro Jiménez. Personal del Departamento de Operación para Deportaciones del Servicio de Inmigración se preparaba así para una misión al amanecer de un día en diciembre. El primer sujeto va a ser un joven ecuatoriano de 22 años, decía este oficial. Fue declarado culpable de violación de una menor en Nueva York. Estamos ansiosos por detenerlo y ponerlo nuevamente bajo custodia, dijo. Se trasladaron al barrio Flushing en Queens y cuando fue detectado por unidades de apoyo lo interceptaron. Ponte de espalda, por favor. Quítate, ponte de espalda. En la oficina de Inmigración y Aduanas de Manhattan fue procesado y le tomaron las huellas. El director de esa división dice que todo hubiera sido más fácil si las autoridades de la prisión de Rikers Island o la policía de Nueva York se hubieran contactado con ellos cuando terminó de cumplir una sentencia de 273 días en la cárcel. Evitábamos todo esto, porque en este escenario los casos pueden tardar semanas, meses o incluso más, porque no sabemos dónde están. Ahora el ecuatoriano está detenido para un proceso de deportación. La ciudad de Nueva York y otras como Chicago, por ejemplo, tienen leyes que limitan la coordinación de sus policías locales con autoridades federales de inmigración. Pero Tom Homan, designado por Donald Trump como el zar de la frontera, ha dicho que habrá más arrestos en la ciudad de Santuario. Cuando encontremos nuestro objetivo, que es un extranjero que ha cometido delitos y que está aquí ilegalmente, tomaremos medidas coercitivas contra ellos, dijo. Así también el gobierno de Donald Trump anticipó que se está ampliando la potestad de las autoridades migratorias para aplicar una vía rápida que permita expulsarlos sin tener que comparecer ante un juez. Y hoy han comenzado a usar aeronaves militares para deportar a migrantes. La Casa Blanca compartió imágenes en las que se los ve alineados, esposados y abordando. Se trata de guatemaltecos que esta mañana llegaron de vuelta a su país. Fueron 2 vuelos. Uno salió desde la base Briggs del Ejército en El Paso, Texas, y otro desde Tucson, en Arizona. Llevaron a 48 hombres y a 31 mujeres que habían cruzado recientemente la frontera y estaban detenidos. Y precisamente la comunidad de indocumentados en Nueva York teme que los controles y deportaciones anunciados por el gobierno de Donald Trump arranquen en los refugios de migrantes o que estos espacios sean cerrados. Más detalles de lo que sucede en un informe preparado por Bessie Granja. Diana Mejía llegó hace un año a Nueva York, huyendo de las extorsiones que sufría en Guayaquil. Actualmente vive en el albergue para migrantes ubicado en Randall Island, que dispuso la alcaldía. Cuenta que no ha podido salir de allí porque lo que gana trabajando lo usa para enviarlo a sus 4 hijos en Ecuador. No es porque queramos, sino que estamos trabajando y obviamente no da la solvencia para poder alquilar, ya que los alquileres están he preguntado, y están casi como $1,200 a $1,500. La mujer de 36 años confiesa que aunque está siguiendo el proceso para obtener asilo en ese país, teme que la nueva administración de Donald Trump limite esa posibilidad y también cierre estos espacios. Porque el permiso que nos dan es por 5 años, pero obviamente con esta nueva administración estamos a la defensiva, que no sabemos que él vaya a decir no más. En los últimos 2 años, Nueva York ha recibido cerca de 300,000 migrantes. Al menos 65,000 permanecen en albergues. 2 de cada 10 indocumentados son de Ecuador, según cifras de las autoridades locales. Allá donde yo estoy es un shelter de solteros. Y me imagino que donde van a comenzar primero son en los shelters de solteros. ¿Entiendes? Entonces está esa incertidumbre.
El alcalde Eric Adams aseguró que no hay restricciones para que la policía de Nueva York coordine con las autoridades federales la ejecución de redadas contra personas vinculadas a delitos y confirmó que seguirán colaborando con ellos. El pasado 10 de enero, la alcaldía anunció que en los próximos 2 meses, 25 albergues para migrantes cerrarán, con el fin de reducir el gasto de recursos públicos. 2024 cerró con $2.700 millones más de recaudación tributaria en relación al 2023. El Servicio de Rentas Internas presentó las cifras que muestran que gran parte de ese crecimiento se sustenta en contribuciones excepcionales y temporales aplicadas el año pasado. Francisco Garcés con el informe. El SRI informó que la recaudación tributaria del 2024 fue 15% mayor a lo que se recaudó en el 2023. 2 factores sustentan el crecimiento según el SRI. Primero, la aplicación de las contribuciones excepcionales y temporales impuestas por leyes urgentes aprobadas. Y el segundo, el aumento en las ventas nacionales. Según las cifras, entre enero y noviembre del 2023, la recaudación global fue de $17.420 millones y en el mismo periodo del 2024 fue $20.131 millones. 1.351 millones provienen de contribuciones temporales y excepcionales. De ellas, 330 millones son de la tasa temporal de seguridad que se cobra a las empresas sobre sus utilidades. 184 millones pagan los bancos y cooperativas por sus ganancias del 2023. 556 millones por el cobro del capital de deudas tributarias y 276 millones de la liquidación de retenciones del IVA de las petroleras. La segunda razón del incremento, según el SRI, es el aumento en las ventas nacionales. Entre enero y noviembre del 2023 fueron $206 millones y el mismo periodo del año pasado sumaron 210 millones. En el 2025 ya no se contará con la mayoría de los ingresos temporales y excepcionales. Según Carrera, eso hará que el déficit aumente. Es decir, las necesidades totales de financiamiento vuelven a estar alrededor de los $14.000 millones. Es decir, es algo estructural que mantiene el Estado y que no se va a arreglar si no hay reformas estructurales profundas. Lo recaudado por impuestos en el 2024, reportado por el SRI, representó el 57% de todos los ingresos estatales. Hoy arrancó en Guayaquil el cobro del impuesto al rodaje de los conductores y mañana el Registro Civil tendrá su segunda jornada de cedulación extraordinaria como parte de las elecciones del 9 de febrero, informa Luis Alfredo Zúñiga. A partir de hoy, los conductores en Guayaquil deben pagar el impuesto al rodaje. Esta tasa dejó de cobrarse en 2021. Sin embargo, en diciembre pasado, el Consejo Cantonal decidió reactivarla. Se suma a los rubros a pagar al momento de hacer la matriculación y el valor varía según el avalúo del vehículo. Por ejemplo, aquellos que tengan un valor de hasta $1.000 quedarán exentos. Desde $1.001 a $4.000 pagarán $5 de impuesto al rodaje. Y así subirá de manera progresiva, hasta llegar a aquellos que superen los $40.000 de avalúo, quienes cancelarán $70. Las personas que ya pagaron su matrícula hasta ayer podrán pagar este monto durante el 2025 individualmente. El impuesto al rodaje se cobrará de manera retroactiva por los 4 años que no se hizo. Sin embargo, aún se está definiendo la forma. En Guayaquil hay un parque automotor de 750.000 vehículos. Este sábado 25 de enero el Registro Civil realizará la segunda jornada extraordinaria de cedulación previo a las elecciones. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, los ciudadanos que no cuenten con el documento podrán acudir a 39 agencias habilitadas en el país. El servicio tiene un costo de $5 la primera vez y de $16 por renovación. El trámite se puede hacer en línea en el portal web del Registro Civil y agendar un turno. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad pueden acudir directamente a la agencia más cercana, sin necesidad de agendar.
En Machala, provincia del Oro, habrá una jornada de vacunación contra el sarampión. El Ministerio de Salud Pública habilitará los centros de salud de la urbe y recorrerá barrios populares con una brigada médica. El objetivo es inocular a 8.577 menores de edad y a personas de la tercera edad. La ciudadanía puede acudir a los centros de salud a partir del martes 28 de enero. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la ARCSA, se pronunció sobre la alerta de la FDA por el colorante rojo número 3, que se encuentra en algunos alimentos y medicamentos también. Aseguran que mantienen reuniones con la industria alimenticia, que deberá reformular su producción en un plazo determinado, y hacen un llamado preventivo a la población. Carla Delgado sigue este tema. Hasta enero de 2027, la industria alimenticia ecuatoriana tendrá que reformular los productos que contengan colorante rojo número 3. Lo dispuso esta tarde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. La decisión la toma luego de que la FDA prohibió en los Estados Unidos el consumo de alimentos y medicamentos que contengan este aditivo, porque los científicos descubrieron en animales vínculos con el cáncer. En el país, menos del 1% de alimentos y medicamentos contienen este colorante, según Daniel Sánchez, director ejecutivo de ARCSA. Los plazos que han dado a la industria son los sugeridos por el organismo estadounidense. En el caso de los alimentos, hemos ya establecido mesas de trabajo con la industria, los representantes del gremio industrial de alimentos, para poder definir estrategias conjuntas y comenzar procesos de reformulación, considerando que es una medida preventiva. Para los medicamentos hay otro plazo, enero de 2028. Después, ninguna medicina que contenga este aditivo podrá ser vendida en el país. Solo 89 medicinas de un total de 60.000 que se venden en Ecuador contienen este aditivo, que químicamente es conocido como eritrocina y que se hace con petróleo. Mientras transcurren los plazos, el ARCSA insta a la ciudadanía a revisar los ingredientes que aparecen en las etiquetas de los productos. Por ahora, la decisión de comprar alimentos y medicinas con este colorante será de cada ciudadano. El presidente Daniel Noboa reafirma su apoyo a Edmundo González. En un comunicado este viernes, el gobierno anunció que el presidente electo de Venezuela arribará al país el lunes de la próxima semana. Estamos hablando del lunes 27 de enero. Durante su estadía, González se reunirá con su homólogo ecuatoriano y visitará la comunidad venezolana. La presidencia reitera el rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump irá a California, donde los incendios forestales han devastado zonas del condado de Los Ángeles. Trump ha criticado la respuesta de su predecesor Joe Biden en el manejo de desastres naturales y amenaza con retener la ayuda federal si California no cambia la forma en que administra el agua del estado. El gobierno de California espera ayuda federal para atender los incendios, pero el presidente Trump amenazó con retenerla si es que el gobernador Gavin Newsom no cambia la forma en que administra el agua en el estado. California se alimenta del delta de los ríos Sacramento y San Joaquín, que forman el estuario más grande de la costa oeste y que es además hogar del salmón y otros peces protegidos. El expresidente Joe Biden y el gobernador Gavin Newsom en los últimos 3 años prepararon una serie de regulaciones para equilibrar las necesidades de decenas de millones de californianos, empresas y la agricultura, mientras se protege el medio ambiente, lo que supuestamente ha provocado un desabastecimiento de las reservas para atender los incendios. Según el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, hubo problemas con el suministro para los hidrantes debido a la alta demanda de agua por parte de los bomberos. El agua de mar también se ha usado contra el fuego. Los aviones cisterna la recogen del océano para combatir las llamas, aunque este uso conlleva problemas de contaminación del suelo y corrosión de materiales. Esta tragedia en el condado de Los Ángeles deja hasta ahora 28 muertos, 15,000 casas, locales y granjas destruidas. El presidente Trump visitará esta tarde la zona para monitorear la respuesta de las autoridades. Y una potente tormenta tienen en alerta roja a Irlanda y Reino Unido. Los vientos alcanzan ráfagas de 180 kilómetros por hora y han provocado marejadas ciclónicas. Por ahora no se reportan víctimas, pero sí severos daños. Merlis González con las imágenes. La tormenta azotó Irlanda desde la madrugada de este viernes.
El viento golpeaba con fuerza las ventanas, mientras en la costa se reportaban marejadas ciclónicas. El fenómeno fue nombrado Edwin, una tormenta formada en el Atlántico que impactó con ráfagas de viento de hasta 180 kilómetros por hora. Árboles y postes fueron arrancados y los escombros volaban, poniendo en peligro a los habitantes. Los servicios meteorológicos emitieron la alerta roja, insistiendo en que el temporal es de peligro mortal. Esta tarde la tormenta avanzó hacia Irlanda del Norte y también causa daños en Escocia, donde más de 100.000 personas se quedaron sin energía eléctrica. Edwin ha provocado la cancelación de vuelos y las autoridades de Irlanda y Reino Unido alertaron a los residentes que eviten salir de sus casas. Por ahora no se reportan víctimas, pero sí daños en viviendas, avenidas y vehículos. El ejército de Ucrania atacó anoche territorio ruso, incluida Moscú, con más de 120 drones. Uno de los objetivos fue una refinería situada en la región rusa de Ryazan, la cual provee de combustibles a las Fuerzas Armadas de ese país. Las autoridades afirman que las defensas antiaéreas derribaron la mayoría de drones y no hubo víctimas ni heridos, mientras que un bombardeo ruso con drones golpeó edificios residenciales en Kiev y dejó 3 muertos. Esto ocurre luego de que el presidente Trump dijera que quiere reunirse de inmediato con Vladimir Putin, ya que el presidente Volodymyr Zelensky está dispuesto a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Y el grupo Hamas liberará mañana a otros 4 rehenes israelíes a cambio de más de 100 prisioneros palestinos. Los nombres de los cautivos fueron entregados al gobierno israelí. Mientras tanto, continúan las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo de cese al fuego. Ileana Suárez con el informe. Como parte del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, Hamas entregó los nombres de otras 4 rehenes israelíes que serán liberadas mañana. Daniela Gilboa, Liri Albag, Naama Levi y Karina Ariev. Así avanza la primera fase del alto al fuego de 6 semanas, en el que está prevista la liberación de un total de 33 secuestrados, a cambio de 1.900 reos palestinos. El gobierno israelí ha solicitado detalles sobre el estado de los rehenes restantes, nombres, si están vivos o no y en qué condiciones. Mientras que la delegación de Hamas pide que permitan el paso de palestinos heridos por el cruce de Rafah hacia Egipto para que sean atendidos en centros médicos. A la par, medios palestinos han difundido imágenes de Hussein Fiad, comandante de Hamas que el ejército de Israel había dado por muerto desde el mes de mayo, cuando anunció con esta foto que había sido eliminado. Sin embargo, tras la tregua alcanzada, reapareció con vida en este video, en el que asegura que con el acuerdo, Hamas ha vencido a su enemigo. El miércoles 22 de enero, una delegación israelí llegó a El Cairo para continuar con las negociaciones y avanzar a la segunda fase, que busca terminar definitivamente con el conflicto. Y en otra zona de conflicto, Israel negocia con la nueva administración de Estados Unidos mantener a sus tropas en el sur del Líbano por más 30 días más, a pesar de que el acuerdo de alto al fuego limita su estancia hacia el 26 de enero, día en el que el ejército libanés se desplegará en la zona. Israel asegura que siguen encontrando escondites de los milicianos de Hezbollah en la zona, mientras que Hezbollah ha dicho en un comunicado que va a aplazar la retirada de Israel y sería inaceptable y una violación de la soberanía libanesa. China se prepara para la celebración del Año Nuevo Chino con un desfile de cachorros de panda en la provincia de Sichuan. 25 crías fueron exhibidas con sus cuidadores en la Reserva Natural de Bolón. En su primera aparición pública desde su nacimiento en cautiverio el año pasado, en el Centro de Conservación e Investigación de Panda Gigante y en la base de investigaciones de crías de pandas. El gobierno chino hace grandes esfuerzos por aumentar el número de ejemplares de esta especie en peligro de extinción. Al momento hay cerca de 2.000 pandas, la mayoría en estado salvaje en zonas protegidas. La agenda cultural y de entretenimiento del fin de semana presenta obras teatrales, estrenos de cine y también recomendaciones de libros. En Quito habrá un concierto de música nacional y Luis Alfredo Zúñiga ya nos tiene los detalles de esas actividades a continuación. Mi vida se fue contigo.
La Casa de la Música en Quito presenta el concierto La Toquilla Bajo las Velas. La cantante ecuatoriana Alejandra García ofrecerá un repertorio de música nacional, con temas como Mariposita o Por ti llorando. Además, se contará con la participación del reconocido pianista y compositor Paco Godoy y su conjunto. El evento será este sábado a las 8 de la noche. Una novela en la que los resentimientos, el dolor de la pérdida y las decisiones difíciles son superadas por el coraje de los protagonistas. De eso trata el libro Victoria, de Paloma Sánchez Garnica, que tiene de protagonista a Victoria, quien debe viajar obligada a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Ella vivirá racismo e injusticia. El libro Ir a La Habana de Leonardo Padura es una novela policíaca que ofrece un paseo por los barrios de La Habana en forma autobiográfica del propio novelista. Se reúnen noticias y reportajes sobre los aspectos desconocidos de zonas de la ciudad. Nunca había hecho un traslado. La película Amenaza en el Aire ya está en las salas de cine. El filme, dirigido por Mel Gibson y protagonizado por Mark Wahlberg, narra la historia de un oficial que transporta a un fugitivo pasando por los páramos de Alaska en una avioneta. Sin embargo, se ve atrapado cuando sospecha que su piloto no es quien dice ser. En el Teatro Sánchez Aguilar de San Borondón se presenta la adaptación del musical Encanto, interpretada por los alumnos de la Escuela Internacional de Artes Escénicas Jana. La obra narra la historia de una familia con dones mágicos que enfrenta una crisis y estará disponible este sábado a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Y ahora vamos a informar sobre cuál será el estado del tiempo, la información meteorológica para este sábado en 3 regiones del país. Vamos a revisar primero la costa ecuatoriana, donde se pronostica una temperatura entre 32 y 23 grados centígrados, con un índice UV entre 7 y 9 considerados alto y muy alto. ¿Qué pasa en la región interandina? Una temperatura entre 18 y la mínima 4 grados, también con una radiación ultravioleta máxima de 10, que significa muy alto. Pero vamos a ver qué pasará mañana con el clima en la región amazónica, en la selva ecuatoriana. Habrá una temperatura entre 28 y 20 grados, con una radiación de 8, que también significa muy alta. Por esta razón se recomienda usar protector solar y no exponerse, por favor, directamente a los rayos del sol. Vamos a una pausa aquí en Televistazo Estelar, ya regresamos. Mucha atención con esta información, porque desde hoy hasta el domingo 26 de enero el mar se mantendrá en un estado agitado, según información del INOCAR. Las olas pueden llegar hasta 1 metro con 70 centímetros en el continente y hasta 2 metros en las Islas Galápagos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos incluso determinó que en las 41 playas de Ecuador se mantendrá ese nivel de amenaza. Es decir, que el fin de semana todos los balnearios tendrán esta bandera amarilla que están viendo ahora en pantalla, que significa que al momento de ingresar al mar hay que tener mucho cuidado. Ahora, esta advertencia incluye a los balnearios de Las Palmas y también Atacames en la provincia de Esmeraldas. En el caso de Manabí, Manta, Canoa y Pedernales. Manglar Alto y también el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena. General Villamil Playas, esto en el caso de la provincia del Guayas. Jambelí en la provincia del Oro y también Puerto Ayora en Galápagos. Hay que tener mucho cuidado, porque incluso las autoridades recomiendan tomar precauciones al realizar actividades en el mar, ya que las olas pueden provocar corrientes de resaca y un mayor arrastre de sedimentos. Reiteramos, esta advertencia es hasta este domingo 26 de enero. Y comunidades de la sierra se unen para hacer mingas de limpieza en quebradas, páramos y ríos para reducir el impacto durante la época lluviosa en sus localidades. Diego Cuenca describe las acciones que se realizan con la ayuda de los municipios y también las prefecturas. Veamos. Cada viernes los habitantes de 200 barrios y comunidades salen de sus casas para juntos ir a limpiar vías, quebradas y páramos, que están en 5 parroquias rurales del cantón Colta en Chimborazo. Los trabajos los ejecutan con funcionarios municipales del área de limpieza. La iniciativa es parte del programa Colta Limpio de la alcaldía, que busca evitar inundaciones o efectos graves del invierno. Tenemos 12 mingas parroquiales de limpieza. Priorizamos un sector determinado que necesita de mayor intervención y lo trabajamos. Se realizaron en el sector Cocha Corral, en la parroquia Columbe.
45 personas retiraron plásticos, troncos y maleza, mientras que otro grupo recolectó basura en canales de aguas lluvias, sumideros y alcantarillas. Lo que es plásticos, eso reciclamos, de lo que es material de fierros, así, eso nos chatarrizamos. Desde el 27 de enero, las jornadas de limpieza se extenderán a calles y cunetas, involucrando a instituciones educativas. En Azuay, municipios con la prefectura intervienen parroquias rurales para hacer trabajos de mitigación para soportar el invierno. En la vía Alpayacu del sector Nulti, construyen un muro de contención para recuperar 30 metros de la calzada que está destruida. Con esa obra se reducirá el impacto de posibles deslaves a causa de las lluvias, pues en años anteriores las precipitaciones afectaron a los 6.500 habitantes. La limpieza se concentra en una quebrada que está cerca de 4 comunidades y por esa vía circulan 300 vehículos al día. El muro tiene una longitud de aproximadamente 30-35 metros y de un alto de aproximado de 10 a 12 metros. También en la parroquia Ochoa León hacen limpieza de cunetas, bordillos y encauzamiento de quebradas para reducir el impacto de inundaciones. Pues en los últimos días esa localidad soportó acumulación de agua y ahora extraen esos sedimentos con la ayuda de retroexcavadoras. El acceso a la cumbre del Nevado Cayambe y las actividades turísticas en el área de recreación El Boliche entre Pichincha y Cotopaxi están restringidas. Diego Puente en el siguiente reportaje explica las razones. 2 áreas turísticas naturales tienen restricciones para los visitantes de este fin de semana. El Boliche en las faldas del volcán Cotopaxi y la cumbre del Cayambe. El Ministerio de Ambiente cerró la mayor parte del boliche por los vientos de hasta 40 kilómetros y por la caída de árboles en mal estado, pinos californianos y cipreses de Monterrey que miden hasta 30 metros. Sus desprendimientos han provocado daños en la infraestructura del parque. Desde el jueves se suspendieron las actividades de camping, hospedaje y senderismo en las áreas norte y sur. El centro, donde hay cabañas y sitios para asados, permanecerá abierto con presencia de guardaparques. El ascenso a la cumbre del volcán Cayambe está permitido para montañistas autorizados por el ministerio que tienen que gestionar los permisos 5 días antes. Los montañistas están advertidos de no cruzar por la arista Santa Bárbara, que presenta acumulación de nieve y su terreno es inestable. Esto modifica la ruta de ascenso. En general se puede llegar hasta la Laguna Verde antes del glaciar. Según funcionarios del MAE, se reforzará la vigilancia porque turistas se aventuran hasta la nieve sin equipos ni experiencia. El ministerio no ha dicho hasta cuándo habrá restricciones, pero las mantendrá hasta que las condiciones mejoren. 15 días estuvo la policía tras la pista de Gabriel Naim Mazú para capturarlo en Colombia. Alias Turco sigue en Bogotá a la espera de ser extraditado y es uno de los vinculados en el caso Encuentro. Las autoridades de Ecuador y Colombia coordinan su extradición. Merlin Ochoa tiene más información de este caso. Gabriel Naim Mazú Villarruel estaba prófugo pero fue capturado en Bogotá, Colombia. El operativo se realizó ayer a las 6 de la tarde luego de un trabajo conjunto entre las policías de Ecuador, Colombia y la Oficina Nacional de Interpol. Según los agentes, el 8 de enero los uniformados recibieron la alerta de que alias El Turco estaba en Bogotá. El 15 se emitió una orden de captura con fines de extradición, la cual fue aprobada por la Corte Nacional de Justicia, y el 23 lo detuvieron en el norte de Bogotá, en la vía pública, donde se encontraba con sus abogados. Luego fue trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Según los uniformados del país vecino, el proceso de extradición podría demorar días o meses, pues al momento de la captura, Mazú presentaba una solicitud de refugio en Colombia, pero se desconoce los detalles de ese proceso. La policía de Ecuador en un comunicado indicó que el detenido es requerido por la justicia por el delito de delincuencia organizada y que está vinculado a una organización criminal involucrada en esquemas de corrupción sistemáticos que opera a través de empresas públicas estatales. También en la red social X, el general William Salamanca, director nacional de la Policía Colombiana, informó: cae reconocido empresario buscado por corrupción en Ecuador. Era requerido por la justicia del hermano país por presuntamente hacer parte de una estructura que entre 2021 y 2023 habría interferido en instituciones públicas.
Hasta el cierre del reportaje, el empresario guayaquileño seguía en las instalaciones de la policía y será puesto a disposición de la Fiscalía General de Colombia a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. Luego lo trasladarán al Centro Penitenciario de Bogotá. Y Naim Massou es uno de los procesados del caso Encuentro que no ha podido ser juzgado justamente por estar fuera del país. Son 5 en total. Conozcan cuál fue su rol en la organización de delincuencia organizada en el siguiente reportaje. Gabriel Naim Massou no podía ser juzgado en el caso Encuentro porque era uno de los 5 prófugos de un total de 7 procesados. En el esquema de corrupción en las empresas públicas durante 2021 y 2023, la Fiscalía lo ubicó como el encargado de manejar unidades de negocios de CNEL para obtener réditos económicos indebidos y entregarlos a su amigo y entonces gerente Antonio Icaza. En su casa en San Borondón se hacían las reuniones que quedaron registradas en videos de cámaras de seguridad, cuyo contenido fue transcrito y publicado por la Fiscalía. Aquí hablaban de cómo obtener millonarios contratos públicos, por ejemplo, con CNT. Realmente te digo lo que vas a hacer para no engañarte. Vas a estar probablemente 2 meses en CNT. Si haces un buen trabajo, porque vas específico para directora de este proyecto. El proyecto es que lo compren. Ya. Ahí hay que hacer varias cosas. Hay que ir con buena actitud, cara de como que no sabes ni siquiera respirar. No vas sola, hay gente que sabe de contratación pública. Claro, claro. Tú eres una institución, CNT. El guayaquileño de 60 años también fue mencionado en el caso Metástasis como alias El Turco. En un chat entre el narcotraficante Leandro Norero y el administrador de sus bienes, Javier Jordán, lo acusaban de haber filtrado la foto en la que aparecen en una piscina en la casa de Massou en Miami, junto al correísta Ronnie Aliaga. Massou, ese sapo HP, está metido en esto. Dame datos, dónde lo ubico y lo callo a ese yo. Cristian Zurita, periodismo de investigación. Fernando Villavicencio, ese par son íntimos de Massou. Dame datos. De los 5 prófugos del caso Encuentro, Massou es el segundo detenido. En febrero de 2024, en Argentina, fue capturado el expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, Hernán Luque. Se esperan los resultados de su apelación a la extradición. Leonardo Cortázar y 2 empresarias siguen prófugos. Con Massou en el Ecuador, el proceso en su contra se reactiva. Policías fueron detenidos en Esmeraldas y son investigados por el delito de asociación ilícita. Mientras en Guayas, 15 hombres con fusiles asaltaron una camaronera en la parroquia Taura. Merlin Ochoa con más detalles de estos hechos. En Portoviejo, provincia de Manabí, los militares capturaron a Carlos D., alias El Chino. Lo identificaron como un objetivo de alto valor. Según los uniformados, es el segundo al mando de la organización criminal Los Lobos, grupo delictivo que tiene alianzas con el cártel Jalisco Nueva Generación y que se dedica al narcotráfico, sicariato, extorsiones y secuestros. Alias El Chino fue detenido en una casa donde además se decomisó dinero, armas, un explosivo, vehículos blindados y droga. En total, 3 personas fueron detenidas. El robo a la camaronera quedó grabado en las cámaras de seguridad. Sucedió la mañana del jueves en la parroquia Taura, Cantón Naranjal, provincia del Guayas. En las imágenes se observa cómo 15 hombres, quienes se escondían entre los matorrales, ingresaron a la propiedad con fusiles y pistolas. Los delincuentes aprovecharon que un trabajador llegaba en su carro para rodearlo. Decenas de guardias de la zona recibieron la alerta y llegaron al sitio. Los asaltantes huyeron. Solo se llevaron 2 armas de fuego. Los 10 allanamientos se realizaron en los cantones de Esmeraldas, Atacames y Quinindé la mañana de este viernes. 9 personas fueron detenidas, 5 de ellas son policías en servicio activo y son investigados por el delito de asociación ilícita. Según los uniformados, se trata de una red de corrupción integrada por trabajadores de la Jefatura de Tránsito de Esmeraldas, quienes habrían pedido dinero a cambio de no sancionar a conductores infractores. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió un proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Este trámite toma legislativo en un momento en el que no hay autoridades porque están en campaña y las comisiones económicas están suspendidas. En ese sentido, Patricio Díaz informa cómo procederá el Parlamento.
Previo a tomar licencia para campaña electoral, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó a la Asamblea el proyecto de ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Tiene el carácter de económico urgente y debe ser tramitado en 30 días. Pero la Asamblea trabaja a medias porque 99 legisladores están en campaña. Lo reemplazan sus suplentes y por ello no hay autoridades legislativas para que sesione el CAL y solo 7 de las 15 comisiones están funcionando. Las únicas en las que sus presidentes o vicepresidentes no se presentaron a la reelección. Según la legisladora Ana Galarza, al no estar el CAL, la presidenta encargada, Esther Cuesta, llama al Pleno para que asuma sus funciones. Será el Pleno de la Asamblea Nacional quien tenga que decidir a qué comisión iría, porque si es que la Asamblea no se pronuncia, pasa por Ministerio de la Ley, es decir, tal cual como ha sido enviado por el señor presidente. Pero las comisiones de desarrollo económico y de régimen económico, donde suelen ir los proyectos urgentes, no están en funcionamiento, porque sus autoridades están en campaña. Podría ir a otra de las comisiones especializadas que sí están funcionando, como por ejemplo podría ser la Comisión de Trabajadores o la Comisión de Participación Ciudadana. Eso ya dependerá del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay otro inconveniente. Quienes tratarán el proyecto los próximos 17 días son los asambleístas suplentes. El 10 de febrero regresan los principales, recién, a ponerse al día del trámite. Los asesores dentro de la Asamblea Nacional están trabajando, entonces simplemente tienen que trasladar la información a los asambleístas que vuelven a su curul. El proyecto enviado por el mandatario tiene 16 páginas y entre sus disposiciones incluye crear nuevas líneas de crédito para mujeres emprendedoras, simplificar trámites y eliminar costos para formalizar sus negocios. El Pleno se reunirá el próximo domingo para calificar si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. La Corte Constitucional ha devenido en el organismo encargado de dilucidar el entrampamiento de una clase política que se empeña en interpretar a su antojo las leyes y también la Constitución. En los últimos tiempos eso ha resultado ser una ocupación más frecuente y da cuenta de la debilidad institucional del país. La Corte Constitucional se ha transfigurado. De repente se convirtió en el organismo donde se dilucidan los excesos de los políticos que interpretan a su antojo las más claras disposiciones de la Constitución y la ley. Es el lugar donde se termina de resolver todo aquello que los políticos evaden. Unos dirían cultores del escapismo ante todo lo que pudiera tener un costo electoral muy alto. Otros, ajenos al eufemismo, solo les dirían irresponsables. Lo cierto es que se hizo cotidiano que terminen en la alta corte la toma de las decisiones complejas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto en caso de violación, los derechos de los animales. La lista es larga y en cada caso fueron determinados por la Corte Constitucional en procedimientos jurídicos que terminaron llegando allá para resoluciones de última instancia. Y eso tiene una razón, un solo motivo. Para la clase política, la ley no tiene sentido, no es unívoca, todo es sujeto de interpretación, hasta lo taxativo. La ley y la Constitución son elásticas como un chicle ante cualquier antojo. Para ello, tienen a su servicio especialistas en retorcerlas, en enturbiar hasta lo más claro. Y entonces terminan siendo sujetos recurrentes desde presidentes de la República hasta legisladores, pasando por superintendentes, Consejo de Participación Ciudadana, Corte Nacional de Justicia, Judicaturas, Fiscalía, lo mismo como demandantes o demandados. La institucionalidad toda es tan primaria que necesita permanentemente que se aclare lo que alguien con poder se ha esforzado en enredar. Por ello, la Corte Constitucional, que debería estar para otras cosas, termina siendo el fiel en la resolución de problemas políticos, éticos, ecológicos. En ese baile ha caído el país, donde cada quien por algún interés cree que la Constitución y la ley no dicen lo que dicen y necesitan que la Corte Constitucional interprete lo que es taxativo. Y persisten los problemas para obtener turnos de pasaportes. Los usuarios reportan que las agendas están llenas y no solo eso, la página web está caída. Mientras tanto, el Registro Civil implementó un sistema de seguridad para evitar tramitadores. Más detalles de lo que sucede con Carla Delgado. Cada día se torna más complejo obtener un pasaporte y las quejas crecen fuera del Registro Civil y en las redes. Según sus testimonios, los problemas no cesan y siempre hay una novedad adversa. La de este viernes fue la página caída. Cansado de intentar en su computadora y en su celular,
Óscar hoy fue hasta la agencia del registro civil al norte de Quito. Aquí tampoco le dieron respuesta de por qué no funciona la página. La verdad, lo único que nos dicen es que todo es en línea, la verdad, solo eso. Y ingresamos a la página, ahorita estamos en la página, está caída. Vamos ya 3 horas desde las 6, sigue caída. El mismo problema tiene César. Trabaja en el extranjero. Y le dieron 2 semanas de plazo para actualizar su pasaporte. No lo consigue. Llevo buscando el pasaporte 1 semana, 2 semanas fuera del país y la página se cae, no hay turnos, el tema de los tramitadores también, o sea, te exige más dinero. Además de la página caída, no hay turnos y la agenda está llena hasta finales de febrero. En las afueras del registro civil de Guayaquil, los usuarios reportan los mismos inconvenientes. Pero ya cuando iba a agendar el turno, se cayó la página y dice que según se abren el 31 de este mes, se abren para agendar en febrero. Televistazo intenta desde hace 2 semanas saber qué provoca estos problemas. El Departamento de Comunicación insiste en que no hay una autoridad que responda. Paradójicamente, en redes sociales no se detiene la oferta de turnos y trámites inmediatos para obtener pasaporte. El registro civil dice que se implementó un sistema de seguridad para evitar la intervención de los tramitadores mediante un código de confirmación, que llega al correo personal cuando los usuarios seleccionan la agencia, fecha y hora para ser atendidos. Elecciones 2025. Candidatos presidenciales concentran sus actividades de campaña en Guayaquil. Algunos visitan barrios populares y otros participan en caravanas. Diego Cuenca describe las actividades de los postulantes a la presidencia. Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, llegó al Cantón Daule para reunirse con agricultores de Guayas. Los campesinos expusieron los problemas que afectan al sector rural, donde producen los alimentos. González ofreció un nuevo hospital para Daule y anunció que restablecerá la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA, que se liquidó en el 2022. Daniel Noboa, candidato del Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, llegó hoy a Guayaquil para retomar sus actividades de campaña por 4 días. En el sur de la ciudad, fue captado cuando salía de una vivienda donde desayunó junto a una familia en el barrio Cuba. Los simpatizantes lo recibieron en el suburbio, donde regalaban la imagen de Noboa en cartón. Luego lo acompañaron a una caravana que recorrió 3 kilómetros. Jimmy Jairala, candidato presidencial del Movimiento Centro Democrático, hizo un recorrido por el suburbio de Guayaquil. Estuvo acompañado de militantes, su esposa y su hijo. El postulante visitó negocios de ese sector para dar a conocer su plan de gobierno e intentar convencer a los comerciantes. También avanzó hacia los barrios populares del sur de la ciudad. Porque imagínense por un momento... Felipe Tillería, candidato al Movimiento Avanza, participó en un plantón para protestar contra el fallo de la Corte Constitucional, que obliga al Ministerio de Educación a desarrollar protocolos para proteger a menores que se identifican como transexuales dentro del sistema educativo. La manifestación del candidato fue en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil. Y los candidatos aprovechan las frases que tuvieron impacto durante el debate presidencial para repetirlas ahora en sus redes sociales. Aquí un resumen de las estrategias que utilizan los aspirantes a Carondelet en su campaña digital. Patricio, déjale ver. Atención, mi Ecuador. Llega el fin de semana y los candidatos se ponen a tono en sus redes sociales. Leonidas Sisa estrena canción hecha especialmente para él. ¿Quién es ese hombre? Mientras Carlos Rabascal usa una ya conocida, pero que le sirve para mostrar que tiene buenas relaciones con todos, incluidos los otros candidatos. Me hace temblar, pero me hace sentir mujer. ¿Dónde está la plata? Vladimiro Álvarez fue candidato en 1992, pero su imagen y su eslogan también aparecen en esta campaña, junto con la de otros personajes. El video está en las redes de Jimmy Jairala, que en el 2025 sigue buscando la plata. La plata está debajo de la tierra. Vamos a ganar con los votos de toda la familia. Lo más habitual en la campaña, así sea en redes, es mostrar los recorridos, bien sea por las calles como Jorge Escala o en un centro comercial como Francesco Tabacchi.
Aunque lo de caminar y abrazar votantes rivaliza de cerca con lo de visitar algún lugar y mostrarse comiendo algún plato del sector. Rica comida, mire mi bandera. Iván Saquicela llegó al Guayas. Y vine a ver y Andrea González a Manabí. Porque si vienes a Chone y no comes tonga, ¿para qué vienes a Chone? Adenauer, De Gaulle, Churchill. También es común mostrar la personalidad del candidato. Henry Cucalón se acerca a una biblioteca y se declara lector empedernido. Luisa González sonríe y envía un mensaje a sus seguidores. Y Daniel Noboa, que es más candidato que presidente los fines de semana, hace promesas que tienen que ver con la llegada de la tecnología al país. Depende del día, algunos suben contenido con mayor nivel de creatividad. Hoy Luis Felipe Tillería publicó un video en el que va a visitar a un personaje de ficción. El señor Rafael Noboa, por favor. Saludos. ¿A qué manzana, villa o condominio se dirige? Al ático. Y desarrolla toda una historia alrededor del tema. El fin de semana los candidatos siguen publicando y manteniendo activas sus redes, porque cada vez falta menos tiempo para el día de la elección. El país tiene problemas que arrastra por años. Televistazo los presenta con sus cifras y explica por qué quien llegue a Carondelet deberá aportar soluciones urgentes. Desde el domingo 26 de enero a las 19 horas por Ecuavisa. ...200 chagras cabalgaron entre Frailejones y Pajonales en las faldas del volcán Chiles, en Carchi, para enfrentarse a 11 toros salvajes. En una persecución que combinó fuerza y destreza, desafiaron el frío, los vientos y el agreste páramo, reviviendo una costumbre que une a la comunidad de Tufiño en el inicio del año. Paola Andrade nos muestra más. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del volcán Chiles, 200 chagras desafiaron la ferocidad de 11 toros salvajes. Entre Frailejones y Pajonales se desató una persecución que combinó destreza y tradición, el emblemático enlazado de toros. La jornada comenzó en la comuna La Esperanza de la parroquia Tufiño en Tulcán. A las 8 de la mañana, 100 habitantes trasladaron a los animales al páramo y una hora después los 200 vaqueros descendieron por laderas empinadas para atraparlos. Organizados en 11 grupos, cada uno se lanzó a la búsqueda de un toro. Acompañados por comuneros a pie armados con cabrestos, enfrentaron el reto en un páramo donde los toros se habían dispersado en un radio de 1000 hectáreas. El primero fue encontrado en apenas 60 minutos. 10 hombres a pie lo rodearon mientras los chagras preparaban la veta de cuero de 20 metros para enlazarlo. La puntería fue clave. El lazo debía rodear sus patas o cabeza para inmovilizarlo. Para poderle sacar a los toros en las partes agrestes que no puede ingresar el caballo, nos ayudamos de los comuneros que vienen de a pie para poderlo sacar los toros hasta la parte donde se puede enlazar. Algunos comuneros se posicionaron en las lomas para guiar a los jinetes. Mientras estos enfrentaban las inclemencias del páramo, 5 grados y vientos de 40 kilómetros por hora, con ponchos, amarros, sombreros y botas, cabalgaron sorteando pajonales de 1,5 metros de altura. En ocasiones los roles se invertían. Los toros desafiantes perseguían a los chagras. Sin embargo, tras 7 horas de intensa búsqueda y persecución, los 11 animales fueron enlazados y devueltos a la comuna en un camión. Este evento, que lleva realizándose una década, marcó un récord en esta edición con 500 asistentes. El enlazado de toros no solo celebra la valentía de los chagras, sino que mantiene viva una tradición que resiste al tiempo en Carchi, celebrándose el primer mes de cada año. En un informe sobre la recuperación de recursos, Televistazo mencionó que en el caso Odebrecht por asociación ilícita, el condenado Masú Isaías había incumplido el pago de $860.930. Aunque dijimos que él hizo un primer depósito por $200.000, debimos aclarar que el resto del valor no lo incumplió, sino que lo cancelará, según un acuerdo con la Procuraduría, en 3 cuotas en los próximos meses. Es parte de los $95 millones recuperados por el Estado en el 2024. Lamentamos la imprecisión.
Varias actrices y actores latinos e hispanos destacan entre las nominaciones a los premios Oscar. La ceremonia se realizará el próximo 2 de marzo en Los Ángeles. Ana María Palacios nos cuenta más a continuación. La brasileña Fernanda Torres es una de las latinas nominadas a los premios Oscar. Compite en la categoría Mejor Actriz por su papel en la película Aún estoy aquí, en la que interpreta a una madre que se esfuerza por sacar a su familia adelante, después de que su esposo fuera detenido durante la represión de la dictadura militar de los años 70 en Brasil. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz, sumiu. Torres empezó su carrera a los 13 años y tiene grandes posibilidades de ganar el Oscar, porque recientemente se alzó con el Globo de Oro en la misma categoría. Además, el filme en el que participa también está nominado a Mejor Película y Mejor Película Extranjera. Colman Domingo, protagonista de la cinta Sing Sing, es estadounidense con ascendencia guatemalteca. Está nominado a Mejor Actor, debido a un preso que monta una obra de teatro en una de las prisiones de máxima seguridad más famosas del mundo. Mónica Bárbaro es estadounidense y su abuela es mexicana. Compite en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su actuación en el filme Un completo desconocido, en el que interpreta a la cantante de folk Joan Baez durante los primeros años de la carrera de Bob Dylan. No vine por casualidad, no Rita, no vine por casualidad, no vine a mirar en tu mirada. La española Carla Sofía Gascón hace historia al ser la primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en los Oscar por su papel de Manitas en la película Emilia Pérez, un narcotraficante que cambia de sexo para tener una nueva vida. No Rita, no vine por casualidad, puedes huir, correr, no te detengo. Zoe Saldaña, de origen dominicano, está nominada a Mejor Actriz de Reparto en el filme Emilia Pérez. Interpreta a la abogada Rita Mora. A inicios de enero, ganó su primer Globo de Oro en la misma categoría. Y el luchador Chito Vera desfiló en el Paris Men's Fashion Show, que se desarrolla en la capital francesa. Además, Alejandro Sanz y Grupo Frontera fusionan la salsa y la música regional mexicana en el sencillo Hoy no me siento bien. Veamos. El luchador Chito Vera desfiló en el Paris Men's Fashion Show, que se desarrolla en la capital francesa, con un atuendo del diseñador estadounidense Willy Chavarría. Lució unos pantalones cortos y una chompa oversize. Esta es la segunda vez que participa en un evento de moda. En septiembre pasado fue parte del Fashion Week de Nueva York. El cantante argentino Andrés Calamaro se casó con la exmodelo Natalie Franco en una ceremonia íntima después de 2 años de noviazgo. Se conocieron en agosto de 2022, según el artista, justo cuando pasaba un momento complicado debido a la muerte de su mamá y problemas de salud. Bruno Mars y Sexy Red estrenaron Fat Juice and Weed, un homenaje a la música de los clubs de striptease estadounidenses, una fusión de rap y electrónica. En el video aparecen Lady Gaga y la surcoreana Rosé. Con más de 17.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, la reserva Canandé se presenta como un atractivo natural y hábitat de mamíferos como por ejemplo los jaguares y también 300 especies de aves. Ecuaterra recorrió esta zona privilegiada de la provincia de Esmeraldas. Carla Delgado tiene un informe. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que en ecuavisa.com puede conocer los detalles de los recorridos de los candidatos a la presidencia durante la campaña y sus propuestas. Recuerden también que mañana será la segunda jornada extraordinaria de cedulación y para realizar el trámite están habilitadas 39 agencias del registro civil a escala nacional. Las noticias, amigos, vuelven mañana a las 19 horas. Buenas noches y buen fin de semana.